Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Andrés Mideros. Andrés es doctor en Economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Saludos, apreciado Andrés. En el periódico digital Primicias del grupo empresarial EGA se publicó el 6 de abril del 2021 un artículo titulado Reformas al Código Monetario y Financiero, pistas para quienes no han definido su voto. Su autor, Andrés Mideros, precisamente. Aquí, en esta entrevista, no vamos a examinarlo desde el punto de vista electoralista. Lo observaremos al artículo desde su planteamiento más allá de las elecciones del 11 de abril. Andrés, muchas gracias, su bondad una vez más. ¿Qué razones tenemos los ecuatorianos para evidenciar preocupaciones frente a un insistido proyecto de ley por parte del Ejecutivo? Adelante. Un saludo cordial, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a todas y todos quienes nos escuchan y nos siguen, ¿verdad? El proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero, ¿verdad? Es el proyecto en discusión, es la tercera vez que el Ejecutivo, el presidente Lenín Moreno y su ministro Mauricio Pozo envían este proyecto a la Asamblea Nacional. Lo envían con carácter de económico urgente. ¿Qué implica que es un proyecto económico urgente? Que la Asamblea tiene apenas 30 días para hacer los debates correspondientes y pronunciarse. ¿Que terminan cuándo, a propósito, Andrés, esos 30 días? Desde que lo calificó el CAL. Entonces, eso se va a estar venciendo en unas 3 semanas más. Okay. Y si la Asamblea Nacional no se pronuncia, el proyecto de ley se hace vigente directamente. Así es el marco procedimental, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, una primera alerta es, ¿por qué es económico urgente? No hay urgencia en ese proyecto de ley. Son unas reformas institucionales duras a la Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera, al Banco Central del Ecuador, sobre todo, que requieren un debate más profundo, que requieren además un mejor contexto. Estamos pasando un proceso electoral, estamos a puertas de posesionar una nueva asamblea, de que existe un cambio de gobierno, y creo que es importante respetar esos procesos democráticos, más allá de los resultados. Hay que respetar la institucionalidad de los procesos de transición democrática y permitir que sea la nueva asamblea, que sea el nuevo gobierno, quien pueda impulsar un debate profundo de estas reformas, con Andrés, la participación amplia de la ciudadanía. Claro. Entonces es una primera alerta, un proyecto que quiere entrar a última hora. Usted dice, Andrés, no tiene la calificación de urgente, pero veámosle desde el punto de vista y con esa honestidad con la que siempre usted ha actuado, veámosle desde el punto de vista técnico. ¿Es necesario un proyecto de tal naturaleza? En realidad, ¿por qué la premura, por qué el apuro de que en la última parte de un gobierno que finaliza se intenta una aprobación de tal naturaleza que cambia la configuración estructural del propio Banco Central, Andrés? El proyecto tiene algunos otros elementos que preocupan. El primero es, falta una ausencia de debate democrático, es un proyecto que quiere entrar a última hora con un gobierno que sale, aprobado por una asamblea que también sale, ¿verdad? Y parte de las reformas que pone una segunda preocupación es que justamente cambia la actual Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera y construye dos juntas, ¿verdad? La junta actual tiene un delegado del presidente, está el ministro de Finanzas, está el ministro o la ministra del ente rector de la Planificación Nacional y constituyen la junta. Ahora cambian a dos juntas, una financiera, otra monetaria, cada una con 5 miembros, cada una de ellas por 5 miembros nombrados de ternas que propone el presidente de la República a la Asamblea Nacional, ¿verdad? Ahí hay dos preocupaciones. La una es que genera mayor burocracia. Ahora vamos a tener 10 personas de alto rango, entre comillas, dentro de las escalas de la función pública. Y segundo, que estas personas van a ser nombradas igual por el presidente saliente.
Si es que esto se aprueba dentro de los plazos que están pensando, y entonces ahí vienen esas interpretaciones y podemos encontrar esas respuestas. Lo que se quiere es a última hora dejar nombradas estas 10 personas por fuera de la función ejecutiva, por fuera de los procesos democráticos que conformarían las juntas, ¿verdad? Y esas 10 personas además deben cumplir un parámetro que a mí me preocupa mucho, un requisito, ¿verdad? Tener por lo menos 10 años de experiencia en funciones de relevancia, dice el proyecto de ley, en el sector financiero monetario. Es decir, haber trabajado en la banca. Es Lo que decir, vamos al son final del día representantes, es nombrar 10 claro, personas por el gobierno que sale, por Lenín Moreno, finalmente, validados por esta asamblea que sale, que van a llevar adelante, que vienen del sector bancario y que se les otorga facultades de diseño de la política financiera, crediticia y monetaria. Entonces ahí viene una segunda preocupación y sí, algunos elementos para responder a esa pregunta de por qué las insistencias. La claro. insistencia viene por la presión del Fondo Monetario Internacional y viene por este deseo de establecer esas 10 personas por este gobierno que está saliendo y respetando los procesos democráticos. En referencia precisamente al artículo que introducía este grato diálogo, Andrés, usted señala una primera preocupación, es el impacto fiscal que tendrá este proyecto. El proyecto de reforma, señala, contempla que si las pérdidas acumuladas del Banco Central del Ecuador no pudieran ser cubiertas con la Reserva General, el ente rector de las finanzas, le hace Ministerio de Economía y Finanzas, eh, le transferirá dentro de un plazo no mayor a 60 días los recursos que requiere el Banco Central. La pregunta inicial en el marco de esta preocupación que usted señala, Andrés, es ¿por qué podría tener pérdidas acumuladas el Banco Central del Ecuador para que le asista el Ministerio de Economía y Finanzas en su momento, sin determinar montos, por cierto, que es otra preocupación? Sí, efectivamente. Otro paquete de preocupaciones, digamos, otro grupo de Sí. incógnitas que nos deja este proyecto de ley y que nos da cuenta también de la improvisación con la que se está trabajando desde el gobierno saliente, lamentablemente, es que es un proyecto de ley que tiene impactos fiscales no cuantificados, genera incertidumbre en las finanzas públicas. Lo primero es esto, justamente dice si el Banco Central llegase a tener pérdidas por las inversiones que hace finalmente, puede perder sus activos y, digamos, y reducir su patrimonio, tener pérdidas y obliga a que el Ministerio de Finanzas lo primero que haga es reponer estas pérdidas, ¿verdad? Pero después también condiciona las finanzas públicas de otras formas. Por ejemplo, dice que si no hay los recursos en reserva necesarios para cubrir, para dar las coberturas que se está exigiendo del 100% de todos los pasivos dentro de las reservas. Ojo, esto es importante entender. Cualquier institución tiene activos, pasivos y patrimonio, ¿verdad? Contabilidad básica de cualquier organización. Y esto está cuadrado en un balance. El activo es igual al pasivo más el patrimonio, ¿ok? La reserva es una parte del activo del Banco Central. Tiene reservas, tiene inversiones, tiene títulos, tiene activos fijos, tiene una serie de elementos dentro del activo con lo que cubre su pasivo y su patrimonio, ¿verdad? Okay. Se le está exigiendo que solo en el componente reserva, es decir, en dinero guardado en bóveda, cubra todos los pasivos, lo cual es absurdo para cualquier institución, ¿sí? Y se dice que si eso no se da, el Ministerio de Finanzas deberá implementar políticas fiscales para garantizarlo. Y después dice que lo primero que tiene que hacerse con esa reserva es cubrir los depósitos de la banca privada, los recursos que tiene la banca privada. Y deja en último lugar de prelación a las finanzas públicas, ¿verdad? Segundo elemento. Tercer elemento, crea esta burocracia innecesaria que ya habíamos mencionado. 2 juntas con 5 miembros cada una, cada junta con una secretaría técnica, cada secretaría técnica con al menos 2 coordinaciones técnicas, más personal administrativo y demás. Es decir, aumenta el gasto del Estado de una forma innecesaria y el proyecto de ley exige que los recursos para financiar eso consten dentro del presupuesto general del Estado. Pero lo que más llama la atención, además de su irresponsabilidad, es que nos dicen, pero no sabemos cuánto va a costar. Lo que sea que cueste, tienen que financiarlo el Estado, los recursos de todos y todas las ecuatorianas. Entonces, ese es un tercer elemento de preocupaciones, una serie de impactos fiscales, una debilidad a las finanzas públicas, una pérdida de liquidez por parte del Estado para poder atender las necesidades que tiene la población. Ahora, naturalmente, recursos fundamentales necesarios para atender
emergencia sanitaria como la que vivimos o la reactivación de la economía del país, en realidad distraer recursos para ese objetivo burocrático que en su fondo lo que procura es situar a representantes de la banca, quienes han tenido experiencia en ese sector, para que los que deben ser regulados envíen su propia gente para que cumplan esa labor. En realidad es una situación discordante que preocupa también, Andrés, demasiado y que genera sospechas en un proyecto de ley tan al apuro y en la etapa preelectoral que se lo presenta. Así es, el momento creo que yo es más distraer a la opinión pública frente al proceso electoral que se está viviendo, todo lo que es de dominio público, ¿verdad? Distraer mientras se pasa este proyecto de ley de una forma, bajo esta figura de urgente en materia económica, pero finalmente es pasarlo a última hora, poder tener la posibilidad de establecer estos miembros de las juntas. Y un dato interesante, Por favor. estos miembros de las juntas, como lo plantea el proyecto de ley, durarían 5 años en funciones, mientras que el gobierno, que tomará posesión el 24 de mayo, dura 4. Es decir, están condicionándole al gobierno que se posesiona el 24 de mayo la política monetaria, crediticia y financiera impuesta por representantes de la banca designados por el gobierno que salió. Entonces, insisto, es una serie de problemas institucionales, de problemas democráticos muy serios, muy fuertes dentro de este proyecto. Ahora, eso evidentemente nos lleva a observar otra preocupación señalada por usted, que el proyecto genera inseguridad jurídica al introducir precisamente estos artículos que superan el periodo de elección de un presidente de la República. Sí, y además las funciones, es un cuarto grupo de preocupaciones, ¿verdad? Vamos completando el análisis. En este cuarto grupo de preocupaciones está que en efecto la Constitución es muy clara, es el presidente o presidenta de la República como líder de la función ejecutiva quien orienta la política económica, es competencia exclusiva de la función ejecutiva, la política crediticia, monetaria, financiera, ¿verdad? Pero este proyecto de ley a estos miembros de las juntas que les llama independientes, entre comillas, les da esa facultad, les dice, ustedes diseñen la política monetaria, crediticia y financiera, ¿verdad? Entonces, en ese momento, primero hay un vacío legal, una inseguridad jurídica, un vicio de inconstitucionalidad, porque entonces, ¿quién mismo genera la política monetaria? ¿El ministro de Finanzas como representante del presidente que tiene la competencia constitucional o una junta de 5 notables representantes de la banca, ¿verdad? Primer problema, ahí hay vicios de constitucionalidad que generan incertidumbre e inseguridad jurídica. Segundo elemento, como los unos son nombrados por el gobierno que sale y duran 5 años, y el presidente electo democráticamente, sea quien sea, ¿verdad? Y dura 4 años. Si es que estos dos tienen visiones opuestas, vamos a generar pugna de poderes. Y sabemos que la pugna de poderes da ingobernabilidad y es un mal de nuestra historia republicana. Entonces, de nuevo ahí, es un proyecto de ley que genera falta de transparencia, lo que se llama puertas giratorias, que los que deben ser regulados se conviertan en reguladores. Es un proyecto de ley que genera incertidumbre jurídica, vicios de inconstitucionalidad y además es un proyecto de ley que genera riesgo de pugna de poderes. Es decir, caos. Es un proyecto de ley caótico que más allá de lo que estamos analizando, que no es técnico, es más bien político, es lo único que puede explicar que el gobierno insista tanto, sabemos por presión del Fondo Monetario Internacional. Ahora, debilita la institucionalidad pública, también señala usted. Y habría que ver entonces al Banco Central del Ecuador cómo lo fortalecemos. En la situación que se encuentra hoy, ¿cómo fortalecerlo, Andrés? Paralelamente a que ya estamos de acuerdo de que este proyecto lo debilita. Sí, ahí es importante porque ahí sí podemos entrar en materia de recomendaciones, ¿verdad? Sí, yo sí considero que es importante que a diferencia de cómo es en este momento el gerente o la gerenta del Banco Central del Ecuador tenga que pasar por un proceso de cumplimiento de unos requisitos técnicos, de probidad, de experiencia, de formación, ¿verdad? Para que sea una entidad técnicamente manejada, ¿verdad? Claro, exacto. Bajo la orientación de la política pública, pero técnicamente manejada. Sí creo también que es importante que en la actual Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera se dé un espacio permanente con voz, pero sin voto, a representantes de la academia, representantes del sector productivo, representantes de cooperativas y mutualistas y también a representantes de la banca privada, para
con un fin de transparencia y de coordinación. Eso es importante. Y yo también sí creo un tercer elemento, y es que cuando el Banco Central hace operaciones, ya sea hacia la banca privada, hacia la banca pública, o incluso hacia el gobierno central o los gobiernos locales, los GATS, ¿verdad?, que tanto necesitan, lo haga dentro de unos parámetros técnicos que deban estar bien regulados, que sean de corto plazo, que sean temas atados a calce de liquidez, es decir, por ejemplo, cuando el Estado va a recibir ya un desembolso de deuda o de cooperación en 6 meses, que sean como unos anticipos de liquidez debidamente calzados, que los plazos no se extiendan bajo ninguna consideración, sino que primero se paga lo que se pidió y luego se ve una nueva operación. Entonces, sí hay cómo hacer una regulación de los instrumentos financieros del Banco Central para evitar abusos, que sin duda eso es importante. Con lo que hemos señalado en cuanto a preocupaciones, la interrogante que salta, Andrés, es ¿qué se busca entonces con el proyecto? ¿Qué está detrás de la propuesta? ¿Cuáles son los intentos? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Qué se busca en su fondo? ¿Un control de la liquidez de la economía desde el Banco Central? ¿Qué se intenta? Sí, esa es la conclusión a la que hemos llegado. Hay dos cosas. ¿Por qué hacerlo a última hora? Por querer tener un control político independientemente del resultado electoral, lo cual es lamentable. Y segundo, ¿qué se pretende con esta reforma institucional en el mediano y largo plazo? Es efectivamente que el sector bancario privado tome control de la liquidez de la economía ecuatoriana, que tome control de la reserva, que ponga en tercer lugar de prelación inclusive las necesidades de financiamiento que tiene el sector público y garantizar únicamente que la banca privada tenga el monopolio para operativizar las operaciones financieras hacia el exterior, porque la reserva para lo que sirve es para hacer transacciones monetarias al exterior, cuando se importan bienes y servicios, cuando se hacen inversiones fuera, es decir, convertirse en tener el control de esa operatividad, ¿verdad? Y lo segundo es evitar que el Banco Central del Ecuador haga operaciones financieras del manejo de la liquidez interna y que los únicos que puedan hacer es la banca privada que en su acción privada legítima, como todos sabemos, tiene un fin de generar ganancias, ¿verdad? Entonces, un tema de control de la liquidez, control político inclusive del Ejecutivo a través, si se controlan los presupuestos, se controla todo, porque en los presupuestos está la capacidad de operar, la capacidad de hacer gestión, ¿verdad? Es un control del Estado también por fuera de las instituciones democráticas y en tercer lugar, sí, es un espacio para hacer mayor ganancias. Ahora, Andrés, ¿ya no han ganado lo suficiente los banqueros del Ecuador? No solo durante esta etapa de la pandemia, porque hay cifras que señalan que entre 500 y 800 millones de dólares acumularon de riqueza líquida durante los últimos tiempos los banqueros. ¿Por qué quieren más control? Difícil responder esa pregunta porque en efecto hemos visto que el sector financiero es uno de los que, si bien es cierto, ganó menos que en 2019, ganó Sí, en 2020, cerca de claro. 200 millones de utilidades. Es difícil responder esa pregunta y es lamentable además, porque creo que en este momento el país lo que necesita para poder salir adelante es que todos pongamos de parte y sobre todo quienes más tienen. Entonces, es Claro. lamentable también que se pretenda pasar en un gobierno sin legitimidad a última hora una serie de reformas que lo que está buscando es dar justamente estos privilegios, aumentar la desigualdad, cuando vemos que el mismo gobierno ha sido incapaz de hacer una gestión adecuada para proteger la vida de las personas. Entonces, importante poner unos frenos democráticos a este tipo de iniciativas. En la ley de fomento productivo aprobada en el 2018, ¿cuánto ganaron los banqueros, este sector financiero del país? ¿Tiene un estimativo usted o de qué manera se beneficiaron, Andrés? Mire, la ley de agosto del 2018, entiendo a la que nos referimos, la que Sí, se señor. llamó de fomento productivo, tenía dos elementos claves. La una era generar unos subsidios al impuesto a la renta del sector privado, ¿verdad? En subsidios al impuesto a la renta del sector corporativo, de sociedades, en algo que se llama gasto tributario y que normalmente se les dice son incentivos tributarios. Pues bueno, aclaremos, un incentivo tributario es un subsidio Sí, porque son señor. impuestos que te digo, bueno, Sí. no pagues, ¿verdad? Exacto, Son cerca de exacto. 2.500 millones. Esa misma ley aprobó una remisión tributaria, se le condonó multas e intereses a deudores, a empresas que debían sus impuestos, a los que no habían pagado sus impuestos, y se les condonó, se les perdonó, se les subsidió, se les regaló
1.500 millones aproximadamente más, ¿verdad? Si vamos sumando, ahí están cerca de 4.000 millones de dólares para esos sectores corporativos. Después lo que hemos visto es que al sector financiero le ha ido muy bien. En 2019 reportó cerca de 600 millones de ganancias. En 2020, en medio de la mayor crisis económica que ha tenido el país desde 1927, que hay cifras, ¿verdad? Ganó 200 millones. Entonces, hay una serie, es evidente que la gestión que ha tenido el gobierno de Lenín Moreno desde mayo del 2018 claro, en adelante ha sido absolutamente para beneficiar a determinados grupos económicos. Por eso precisamente, entonces, la primera opción que le queda al nuevo gobierno es precisamente detener la aprobación o derogarlo si es que en esta etapa la Asamblea aprueba este proyecto de ley. Operativamente, desde el escenario político, ¿qué correspondería para frenar precisamente esta reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero? Mire, con las preocupaciones. El tema es que el procedimiento está en marcha claro, y dentro de la legalidad claro. Vamos a suponer, Andrés, que lo aprueban, ya, que se cumplieron los plazos y entra en vigencia. ¿Qué le corresponderá, políticamente hablando, al nuevo gobierno? Lo primero que debería hacer en este momento es ya pronunciarse y pedirle, exhortarle a la actual Asamblea el archivo del proyecto de ley para ser tratado por la nueva legislatura. Eso, desde mi punto de vista, sería el primer llamado. Lo segundo es, si es que la Asamblea llega a aprobarlo antes de que pase de nuevo al Ejecutivo y luego vaya a entrar en vigencia, es plantear una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en caso de que llegase a ser aprobado. Y lo tercero, en el caso de que todo eso avance y ya se posesione un nuevo gobierno y nueva legislatura, es enviar un proyecto de ley derogatorio del anterior inmediatamente, lo cual es penoso porque habla muy mal de nuestra institucionalidad, pero desde mi punto de vista es lo que correspondería forzadamente dada la irresponsabilidad del gobierno que sale. Pero podría ser una oportunidad, como señalábamos antes, para fortalecer la institucionalidad del Banco Central del Ecuador, ¿no es cierto? Esa podría ser una buena alternativa para el nuevo gobierno, paralelo a pedir la derogatoria de este nefasto proyecto. Es un proyecto que reforma, que deroga lo que está mal, pero que sí fortalece, digamos, esta institucionalidad del Banco Central en lo que hemos dicho, en darle mayores requisitos técnicos, en regular de mejor manera los instrumentos que se utilizan, en garantizar que exista mayor participación de los amplios sectores de la sociedad para tener transparencia. Entonces, y también para implementarle y darle fuerza para algo que es fundamental, defender la dolarización, que el proyecto de la ley no lo hace. Y eso requiere que el Banco Central tenga mayores capacidades para monitorear la salida de divisas, ¿verdad? Y poder establecer instrumentos que lo regulen. ¿La dolarización está en riesgo? Siempre es un planteamiento que se lo hace desde distintos sectores que cuestionan, que critican a quienes estuvieron en un periodo gubernamental de más de 10 años en la etapa de la Revolución Ciudadana. No está en riesgo, la dolarización se ha fortalecido mucho, el punto que hay que tener control es la salida de divisas. Nada más. Ahí es donde hay que estar monitoreando permanentemente, técnicamente. Eso es algo que habría que fortalecer justamente al Banco Central para que lo haga, pero no esté en riesgo. Lamentablemente se ha utilizado en el discurso politiquero electoral muchos cucos, muchos miedos para generar confrontación, para llevar los votos, ¿verdad? Pero la dolarización está sólida en este momento, sin ninguna duda. ¿Tiene recursos suficientes el Banco Central del Ecuador para eventualmente cubrir ofertas de campaña como la de entregar $1,000 a la jefa de hogar pobre para su reactivación económica familiar en el escenario pandémico, Andrés? Mire, podría, y eso no es tanto el Banco Central, creo que hay que entenderlo. Parte puede ser el Banco Central. El Banco Central cerró el 2020 con 8.000 millones de reserva. En este momento está alrededor de los 6.000 millones, ¿verdad? Lo que se llama la reserva operativa, que es la demanda en efectivo que tenemos las personas normalmente en el Ecuador cada mes, está en el orden de 1.500. Pongamos un margen aún más de precaución, 2.000 millones. Por debajo de 2.000 millones no debe estar la reserva bajo ninguna circunstancia en el Ecuador. En este momento está en 6.000. Cuando está en 2.000, alertas en rojo, hay que gestionar para tener más divisas, ¿verdad? Ahora, ¿esos recursos son de libre disponibilidad, esos 6.000 millones de dólares que tiene este momento el Banco Central?
No diría que son de libre disponibilidad. La reserva tiene unas particularidades, pero el Banco Central las puede gestionar. Lo que responsablemente debe hacer es nunca bajarse de ese límite técnicamente establecido operativo. ¿Qué quiero decir? 6.000 menos 2.000 nos quedan 4.000. Al menos 1.000 millones, sin ninguna duda, el Banco Central podría hacer una operación hacia la banca pública, hacia los GATS, hacia el gobierno central o incluso hacia la banca privada, ¿verdad? Ok. Sin ningún problema técnico que nos permita lo que usted decía, reactivar instrumentos de protección social para evitar el mayor empobrecimiento de las personas, ampliar líneas de crédito, gestionar el acceso a tecnología para la reconversión productiva del comercio informal inclusive, por favor, que necesitamos reactivar para que vuelva a trabajar de forma biosegura, ¿no? Entonces sí, el Banco Central sí está en capacidad de gestionar la liquidez para poder garantizar el cumplimiento de varias de las ofertas que se han hecho a lo largo de la campaña. Lo que hay que hacerlo es técnicamente y de forma transparente, pero sí se lo puede hacer. Ponemos en riesgo la posibilidad de este acuerdo que suscribimos con el Fondo Monetario Internacional de 6.500 millones de dólares al poner como condición la aprobación de este cuestionado proyecto, el Fondo Monetario. Digo yo, ¿ponemos en riesgo un acuerdo o el Fondo Monetario va a tener la apertura suficiente con el nuevo gobierno para replantear este proceso de renegociación de un crédito que ya está en marcha, que ya hemos recibido algunos beneficios de aquel? Mire, el Fondo Monetario Internacional a nivel global ha recomendado estímulos fiscales, ha Ok. recomendado recién esta semana incluso un impuesto especial para cubrir las necesidades que tiene la COVID-19. Esas son recomendaciones técnicas que hace el Fondo Monetario Internacional a nivel global. En el caso ecuatoriano tenemos que ir a una renegociación. El FMI es una entidad racional y razonable, tiene un directorio con representación de varios países, hay que hacer las gestiones, evidentemente hay un trabajo importante y claro que hacer, si se dan los argumentos, si se muestran las cifras, si se muestra claridad, creo que sin duda es posible una buena renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente el gobierno que salió en las condiciones que negoció, ya las vemos, negoció un ministro que finalmente terminó siendo vicepresidente del Banco Interamericano del Desarrollo, es decir, lamentablemente la negociación que se hizo no fue soberana, no fue técnicamente llevada, sino para buscar intereses personales. Creo que ahora un gobierno que entienda las necesidades que tiene el país y la sociedad, sin ninguna duda podrá llevar adelante una buena negociación con el FMI. Vamos a suponer que a Andrés Mideros le encargan esa responsabilidad de renegociar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué renegociaría, Andrés? Las condiciones, justamente son estos condicionamientos de política económica. No puede ser algo contradictorio, no nos pueden decir, sí, financiamos 6.500 millones, pero ustedes tienen que dejar de atender a la población, tienen que recordar el gasto público, tienen que cortarse las manos en términos de la gestión de la liquidez interna. Entonces, esos son elementos claros, la austeridad. No, no podemos ir a austeridad en este momento. Necesitamos que los niños y niñas vayan a la escuela y para eso tienen que tener conectividad. Necesitamos gestionar vacunas y ampliar las capacidades del sistema de salud. Necesitamos dar tecnología al sector productivo y comercial para que se reactive adecuadamente y de forma biosegura. Entonces, estas prioridades no me permiten reducir el gasto público en los niveles que me lo han planteado. Primer elemento de negociación. Uh -huh. Segundo elemento de negociación, no me pueden exigir que no gestione la liquidez interna cuando lo que la reactivación necesita es justamente un manejo de la liquidez, que sí podemos comprometer, que lo vamos a hacer de forma transparente y técnica dentro de unos límites de sostenibilidad de mediano y largo plazo. ¿Le ve difícil un proceso de reactivación inmediato en esta etapa de la pandemia bajo el supuesto de que ya todos nos hayamos vacunado y tengamos mayor confianza de poder salir, de poder generar productividad precisamente, Andrés? Y no es fácil, No es fácil. pero yo soy optimista si se hacen las cosas correctas Uh -huh. y se ha dicho muy bien. Lo primero que necesitamos es las vacunas, que nos vacunemos la mayor cantidad de Sí, personas, que sobre todo recuperemos confianza, ¿no? efectivamente, y para cuidar nuestra salud, para confiar, Sí, para poder sí, salir, para reactivarnos y también para cuidarnos, ¿cierto? Pero lo sí, señor. primero es que tenemos que tener un plan de vacunación absolutamente eficiente en los próximos meses. Eso es lo primero. Y lo segundo, ya
cubierto eso, es que necesitamos, la reactivación económica necesita darle la vuelta a un círculo vicioso que estamos ahora en este momento. No hay empleo, como no hay empleo, no hay ingreso. Si no hay ingreso, no hay consumo. Si no consumo, alguien no vende. Ese que no vende, no gana, no invierte, no genera empleo. Y va de nuevo, ¿verdad? Es un círculo vicioso. La empresa privada, las inversiones privadas no van a reactivarse si es que previamente no tienen quien les compre. La panadería no abre si no me vienen a comprar el pan. Y si no abre la panadería, no llama al panadero, ¿verdad? Eso es de cajón, en primer lugar. ¿Cómo reactivamos? No se va a reactivar por la inversión privada inmediatamente. Tiene que reactivarse por el consumo. ¿Cómo reactivamos el consumo? Necesitamos estímulos fiscales. Necesitamos justamente lo que está haciendo el mundo, poner dinero en el bolsillo de la gente, sobre todo de los más vulnerables, para que empiecen a consumir. En el momento en que empiezan a consumir en la tienda del barrio, en el mercado, en la comunidad, ¿verdad? Se reactiva ese negocio, abre la panadería. El día en que ya tengo ingreso para comprar el pan en la panadería del barrio, la panadería abre, la panadería llama al panadero o la panadera y empieza a generar empleo y se va reactivando, ¿verdad? Entonces yo estoy 100% de acuerdo en esa perspectiva de que hay que dar un shock de demanda agregada, que quiere decir impulsar el consumo a través de poner dinero en el bolsillo de la gente. Andrés, muchas gracias su bondad y por la explicación con tanta destreza que lo ha hecho en este diálogo en temas económicos, evidentemente muy técnicos, pero que la población debe tener claro que también un proyecto de tal naturaleza, antes que favorecer, va a perjudicar al Estado. Muy amable. Muchas gracias. Andrés Mideros, él es decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.